En el Día del Padre, mi hija le regaló a su suegro un boleto para un crucero de $13,000, pagado con mi dinero, y a mí me dio un billete de lotería de $2. Ella se rió y dijo: «Si tienes suerte, la mitad será mía». Yo sonreí, pero por dentro me hervía la sangre. Ese billete me dio $120 millones, y le di una lección que jamás olvidará. En lugar de la mitad del premio, recibió exactamente lo que se merecía. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Papá, aquí tienes tu regalo. Si ganas, recuerda que la mitad es mía, dijo Cara, mi hija, interrumpiendo el ambiente del almuerzo de Día del Padre mientras lanzaba el billete de lotería sobre la mesa, con esa sonrisa burlona tan suya. Atrapé el papel arrugado y, con mis dedos gastados por los años, lo alisé contra el mantel. $2. Los números se me nublaron un instante mientras los miraba, intentando procesar lo que acababa de pasar. Muy considerado de tu parte, hija, alcancé a decir, forzando una sonrisa. Ah, pero espera, me interrumpió Cara, subiendo el tono con una emoción teatral. Todavía no le he dado su regalo a Eric. Metió la mano detrás de su silla y sacó una elegante caja de regalo, del tipo que cuesta más que mi presupuesto semanal de comida. La cinta sola ya parecía cara, brillando bajo la modesta luz de mi comedor. Eric se enderezó en su asiento. Su camisa impecablemente planchada reflejaba la luz de la tarde que entraba por mis pequeñas ventanas. El suegro de mi hija tenía esa postura confiada que solo tienen quienes jamás han tenido que preocuparse por el dinero. Esto, anunció Cara, levantando los boletos de crucero de una caja forrada en seda, costó $13,000. Eric se merece lo mejor por todo lo que ha hecho por nuestra familia. El peso del billete de lotería en mi mano de pronto se sintió microscópico. Vi a Eric examinar los boletos con satisfacción, sus dedos perfectamente cuidados acariciando el relieve dorado. Ahora sí que esto es un regalo de verdad, dijo Eric, con ese tono de aprobación que solo reservaba para las cosas caras. Sus ojos se cruzaron con los míos. Tu padre te enseñó bien. La frase quedó flotando en el aire como humo. Los demás familiares se removieron incómodos, de repente fascinados con lo que había en sus platos. Mi hermana Margaret carraspeó. Mi sobrino Tommy no apartaba la vista de sus manos. Papá siempre decía, las acciones hablan más que las palabras, respondió Cara, con una risa aguda y brillante. Miró a Eric y algo pasó entre ellos, una mirada que me hizo un nudo en el pecho. Hay personas que demuestran su amor con grandes gestos y otras, dijo, señalando vagamente mi billete de lotería. Sostuve el papel con firmeza, aunque mis manos querían temblar. Te agradezco el detalle, Cara. De verdad. Ay, es solo una broma, dijo, agitando la mano con desdén. Pero en serio, si te toca el premio, espero mi parte. Al fin y al cabo, yo lo pagué. Eric soltó una carcajada baja y satisfecha. Quizás el año que viene Steven nos sorprenda con algo más sustancioso. La luz de la tarde resaltaba cada expresión incómoda alrededor de la mesa. El tenedor de Margaret quedó suspendido a medio camino de su boca. La esposa de Tommy, Sarah, se puso a observar las fotos familiares en mi pared con un repentino interés. Incluso mi nieto Jake, que siempre estaba pegado al teléfono, levantó la vista con gesto confundido. Estos boletos, continuó Eric, abriéndolos como si fueran cartas de póker, son para 2 semanas en el Mediterráneo. Alojamiento de primera clase, balcón privado, todas las comidas incluidas. El tipo de experiencia que deja recuerdos para toda la vida. Suena maravilloso, dije con un nudo en la garganta. Lo es, asintió Cara. Eric siempre ha estado ahí para nosotros económicamente. Nos ayudó a comprar la casa, pagó la escuela privada de Jake e incluso cubre la cuota de nuestro club de campo. Se merece algo especial. El billete de lotería parecía que iba a desintegrarse en mis manos. Recordé los turnos dobles que trabajé en el taller, las horas extra reparando transmisiones y reconstruyendo motores solo para pagar la universidad de Cara. Las noches en las que me quedaba dormido en la silla,
demasiado cansado para ir a la cama después de jornadas de 16 horas, todo para comprarle sus libros. Bueno, dije en voz baja, espero que disfruten el crucero. Lo haremos, respondió Eric, guardando los boletos en su caja con un cuidado ceremonial. Así es como las familias deben tratarse, con generosidad y respeto. La conversación siguió, pero yo no podía dejar de mirar el pequeño trozo de papel en mis manos. $2. La misma cantidad que le daba a Cara para un helado cuando tenía 7 años, cuando ese gesto bastaba para iluminarle la cara. Después de la cena, se marcharon tan rápido como habían llegado. Afuera se escucharon portazos, motores encendiéndose y voces que se alejaban en el aire de la tarde. Me quedé sentado a la mesa, todavía con el billete en la mano, viendo cómo la última luz del día desaparecía de mi comedor. La casa volvió al silencio habitual de mi vida en soledad. Miré las fotos familiares en la pared, los muebles modestos que había comprado poco a poco a lo largo de los años, las decoraciones que había preparado para un día del padre que ya se había terminado. El billete yacía junto a mi taza de café vacía, olvidado bajo la luz de la mañana que entraba por la ventana de la cocina. Fijé la vista en la pantalla de mi portátil, revisando mi extracto bancario mensual. Un ritual que llevaba 40 años cumpliendo, primero como padre joven que contaba cada centavo, ahora como jubilado cuidadoso que protegía lo poco que tenía. Mis dedos siguieron la lista de transacciones, facturas de servicios, compras en el supermercado, los modestos gastos de la cena del Día del Padre. Todo cuadraba, hasta que llegué a una línea que me dejó el café helado en la boca. Premium Travel Services, $13.600. Parpadeé, convencido de haber leído mal. Pero la cifra seguía ahí, inmutable. Las manos me temblaban mientras comparaba la fecha con mi calendario. Una semana atrás, un jueves. Ese día yo no había estado cerca de ninguna agencia de viajes. La realización me golpeó como un puñetazo. Cara aún tenía acceso autorizado a mi cuenta, algo que había dejado así años atrás, cuando murió su madre, por si había alguna emergencia. Me había olvidado por completo. El teléfono pesaba como plomo en mis manos mientras marcaba su número. Cada tono resonaba en mi cocina silenciosa, mezclándose con el sonido de mi propio corazón. «Hola, papá», contestó con ese tono de cortesía aburrida que usaba cuando interrumpía su ocupada vida. «Cara, estoy revisando mi extracto bancario», intenté que mi voz sonara firme. «Hay un cargo de más de $13.000 en Premium Travel Services». Hubo un silencio y luego una risa ligera, despreocupada. «Ah, eso. Le compré a papá Eric su crucero. Se merece algo bonito por una vez». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Tú sacaste $13.000 de mi cuenta sin preguntar? No te quité nada, papá. Usé dinero de la familia para un regalo familiar, dijo, con un tono ahora ligeramente a la defensiva. Tú no lo ibas a gastar de todas formas. Ese dinero solo estaba ahí. Cara, eso es robar. Mi voz se quebró al pronunciar la palabra. Me robaste, dije con firmeza. No es robar cuando es dinero de la familia, soltó, cortante. Eric siempre ha estado ahí para nosotros económicamente. Nos ayudó cuando lo necesitamos. Esto solo es devolverle el favor. Apreté el teléfono con más fuerza. Soy tu padre, Cara. Yo te crié. Trabajé turnos dobles para pagar tu universidad. Y Eric nos ayudó a ambos a salir adelante. Me interrumpió. Él nos ha mostrado lo que es el verdadero éxito, lo que significa ser generoso, vivir bien y dar regalos que realmente importan en lugar de... Hizo una pausa, y escuché un suspiro cargado de desprecio. En lugar de billetes de lotería. La crueldad en su voz me dejó sin palabras. Esa era mi hija, la niña que se quedaba dormida en mi regazo mientras le leía cuentos para dormir. La adolescente que lloró en mi hombro el día que murió su madre. La joven que alguna vez me llamó su héroe. «Papá, ¿sigues ahí?» «Aquí estoy», susurré. «Mira, sé que estás molesto, pero piénsalo con calma. Eric se lo ha ganado.
Ha tenido éxito. Ha contribuido al bienestar de nuestra familia. Merece un reconocimiento por todo lo que ha hecho. ¿Y qué hay de todo lo que yo he hecho? Hubo otra pausa. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más fría que nunca. Tú hiciste lo que cualquier padre debe hacer. Eric hizo mucho más. La línea quedó en silencio. El tono del teléfono resonó en mi cocina vacía como una marcha fúnebre. Mis manos temblaban mientras lo dejaba sobre la mesa. Eran las mismas manos que la habían sostenido cuando era un bebé, que le enseñaron a andar en bicicleta, que aplaudieron en su graduación. Caminé hasta mi mesita de noche y tomé el billete de lotería, esos $2 que me había lanzado como si fueran las obras para un perro. Incluso ese mísero regalo había sido comprado con mi propio dinero robado. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. En cambio, arrugué el billete en mi puño y lo lancé a la basura de la cocina. El papel cayó con un sonido seco, uniéndose a los pozos de café y a las latas vacías que representaban mi vida simple y aparentemente sin valor. La casa, de pronto, se sintió más pequeña, las paredes más cercanas. Necesitaba aire, moverme, estar en cualquier lugar que no fuera ese, donde la traición de mi hija resonaba en cada rincón. Me puse la chaqueta y salí por la puerta. Mis piernas me llevaron por las calles conocidas de mi barrio. El aire de la mañana estaba fresco, lleno de los sonidos típicos de la vida suburbana, cortadoras de césped arrancando, niños jugando, vecinos saludándose a través de las vallas. La señora Patterson me saludó desde su jardín, sus manos artríticas cuidando con delicadeza las tomateras. «Bonita mañana, Steven». «Sí, lo es», respondí de forma automática, aunque para mí el día distaba mucho de ser bonito. Pasé frente a la casa de los Henderson, donde Tom le enseñaba a su nieto a lanzar una pelota de béisbol. La risa del niño viajaba con la brisa, pura e inocente. Recordé cuando yo mismo le enseñé a Cara, sus pequeñas manos aferrando la pelota con determinación, su cara iluminándose cuando finalmente hizo un lanzamiento perfecto. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo mi amor dejó de ser suficiente? ¿Cuándo mi vida pasó a ser algo de lo que avergonzarse? Las preguntas me siguieron por la calle Maple, más allá de la tienda de la esquina donde le compraba caramelos de niña, más allá del parque donde jugaba las tardes de verano. Ahora, cada recuerdo estaba contaminado por lo que ella se había convertido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, una chispa de esperanza me recorrió. Quizás Cara había recapacitado. Quizás se había dado cuenta de lo que había hecho. «Papá, hablé con Eric sobre el tema del dinero. Cree que estás exagerando. No es como si lo necesitaras para algo importante. Te lo devolveremos cuando podamos. Quizás para Navidad. K». Me detuve en seco. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y una tercera vez. Cuando podamos. Como si $13,000 fueran calderilla. Como si mi seguridad financiera fuera negociable. Como si tuviera que estar agradecido por la remota posibilidad de que me lo devolvieran. El teléfono sonó antes de que pudiera responder. El nombre de mi hermana Margaret apareció en la pantalla. «¿Steven? ¿Estás bien?» Cara me llamó y me dijo que estabas molesto por un tema de dinero. Me robó $13,000 de mi cuenta, Margaret, dije con voz plana, sin emoción. Para comprarle a su suegro un crucero. Silencio. ¿Qué? Todavía tenía acceso a mi cuenta. Lo usó para pagar un crucero de $13,000 para Eric como regalo del Día del Padre. A mí me dio un billete de lotería de $2 y me dijo que, si ganaba, la mitad era suya. Dios santo, Steven, ¿estás seguro? ¿No será un error? Ella misma lo admitió. Dijo que no era realmente robar porque era dinero de la familia. Solté una risa amarga. Dijo que Eric se lo merecía por ser generoso con ellos, a diferencia de mí, aparentemente. La voz de Margaret se suavizó, cargada de esa simpatía que duele más que las palabras. Steven, lo siento tanto. No sabía que se había convertido en, no sé ni cómo llamarlo.
Cruel, dije sin rodeos. Se ha vuelto cruel. Hablamos unos minutos más. Margaret se ofreció a venir, a llamar ella misma a Cara, a ayudar en lo que pudiera. Pero no había nada que hacer. Nada que nadie pudiera hacer. Mi hija me había mostrado exactamente lo que yo significaba para ella, y ninguna intervención cambiaría esa verdad. Regresé a casa despacio, con las piernas pesadas por un cansancio que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. La casa me pareció distinta al entrar, más pequeña, más desgastada, marcada por la pobreza que se siente cuando uno se ve a sí mismo a través de los ojos despreciativos de otro. La papelera de la cocina aún contenía el billete arrugado, recordándome la broma que había iniciado toda esta pesadilla. Lo observé un largo rato, recordando el peso de esos $2 en mi mano, la risa de Cara al lanzármelo sobre la mesa. Mañana llamaría al banco. Le quitaría el acceso a mi cuenta. Tomaría las medidas que debía haber tomado hace años. Pero esa noche me sentaría en mi casa silenciosa a llorar a la hija que había perdido, a la relación que había muerto sin que yo me diera cuenta. El billete de lotería seguiría en la basura, olvidado y sin valor, mientras yo lamentaba la pérdida de algo infinitamente más valioso. Pero la mañana siguiente llegó con la claridad brutal que sigue a una noche sin dormir. Me senté en la mesa de la cocina, el café enfriándose, mirando el número del banco anotado en un papel. Por primera vez en 24 horas, mis manos estaban firmes. Servicio al cliente de First National Bank, le atiende Rebecca. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito revocar el acceso autorizado a mi cuenta, dije. Alguien ha estado haciendo compras no autorizadas. La conversación con el banco fue sorprendentemente sencilla. La voz de Rebecca transmitía una simpatía profesional mientras me guiaba por todo el proceso. En apenas 15 minutos, el acceso de Cara había sido revocado. Nuevas medidas de seguridad quedaron activadas, y sentí algo que no experimentaba desde hacía años, la certeza sólida de estar protegiéndome a mí mismo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy, señor Woods? Preguntó. No, eso es todo. Muchas gracias. Colgué y miré mi cocina con otros ojos. Ese espacio modesto ya no me parecía pobre o deteriorado, me parecía honesto. Limpio. Mío. Mi mirada se detuvo en el cubo de basura, recordando el billete de lotería arrugado entre los pozos de café. Ese regalo de $2 que había iniciado todo este desastre, comprado con mi propio dinero robado y arrojado hacia mí como si fuera una limosna. Me acerqué y miré el papel arrugado. Incluso ese gesto patético había sido pagado con dinero tomado de mi cuenta sin permiso. La ironía era casi risible. Me robó para comprarme un regalo y encima reclamó la mitad de unas ganancias hipotéticas. Con una súbita y decidida rabia, saqué el billete de la basura y lo alisé sobre la encimera. Los números me devolvieron la mirada. 074, 23, 35, 42, Powerball 18. Los memoricé, como si fueran la representación exacta de todo lo que estaba mal en mi relación con mi hija. Después lo arrugué otra vez y lo lancé al cubo con más fuerza de la necesaria. La mañana se extendía frente a mí, vacía y silenciosa. Necesitaba moverme, despejar la mente, estar en cualquier lugar que no fuera esa cocina donde la traición de ayer aún resonaba en las paredes. Me puse la chaqueta y salí, dejando que mis pies me llevaran por las calles conocidas del vecindario. El aire estaba fresco, lleno de los sonidos del trabajo honesto, cortadoras de césped arrancando, niños jugando, vecinos saludándose por encima de las cercas. La señora Patterson estaba otra vez en su jardín, sus manos gastadas cuidando con delicadeza las rosas. Levantó la vista al verme, con una sonrisa cálida y genuina. «Buenos días, Steven. Hoy saliste temprano». «No pude dormir», respondí, deteniéndome junto a su cerca. Pensé que un paseo ayudaría. Ella asintió con ese gesto de quien entiende perfectamente. A veces, las mejores reflexiones llegan cuando los pies están en movimiento. Mi difunto Harold solía decir lo mismo, añadió. Su marido había sido un buen hombre, mecánico como yo,
que trabajaba con sus manos y trataba a la gente con respeto. Un hombre que sabía que el carácter importaba más que el saldo en el banco. Tenía razón, le dije antes de continuar mi camino. Pasé frente a la casa de los Henderson, donde Tom lavaba el coche con la ayuda de su nieto. El niño estaba más interesado en salpicar agua que en limpiar, pero a Tom no parecía importarle. Su risa viajaba con la brisa, pura y sencilla. 2 calles más abajo, pasé frente a la tienda de la esquina donde solía comprarle caramelos a Cara cuando era niña. El señor Chen, el dueño, colocaba la fruta en el escaparate con cuidado, pieza por pieza, cada manzana, cada naranja, como si fueran joyas. Llevaba 30 años sirviendo al barrio con dignidad silenciosa. Nunca se hizo rico, pero jamás comprometió sus principios. Esa gente entendía algo que Cara había olvidado, que hay honor en el trabajo honesto, en tratar a las personas con respeto, en construir relaciones basadas en algo más que el dinero. Mi teléfono vibró con un mensaje. Por un momento, una chispa de esperanza me recorrió. Tal vez Cara había recapacitado. Tal vez se había dado cuenta de lo que había hecho. Papá, hablé con Eric sobre el tema del dinero. Cree que estás exagerando. No es como si lo necesitaras para algo importante. Te lo devolveremos cuando podamos, quizá para Navidad. K. Me detuve, leyendo el mensaje de nuevo. Y otra vez. La ligereza con la que despreciaba mi seguridad financiera. La suposición de que $13,000 no significaban nada para mí. La promesa vaga de una devolución cuando podamos. Todo se cristalizó en un instante de absoluta claridad. Esta era la persona en la que se había convertido. Este era el valor que yo tenía para ella. Borré el mensaje sin responder y seguí caminando. Las calles conocidas de mi barrio me envolvieron como una manta cómoda, llenas de los sonidos y escenas de gente que vivía vidas honestas. Fuera lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría en mis propios términos, con la dignidad intacta. En mi cocina, la papelera guardaba el billete arrugado, olvidado y sin valor, mientras yo caminaba hacia lo que viniera, con la cabeza en alto. Pasaron 3 días desde que tomé el control de mis finanzas. 3 días tranquilos, con café por las mañanas, comidas sencillas y la paz que trae saber que uno ha hecho lo correcto. Estaba removiendo huevos revueltos en mi sartén de hierro cuando el teléfono rompió el silencio con su timbre estridente. «Papá, ¿qué demonios le hiciste a mi tarjeta?» La voz de Cara explotó en el auricular antes de que pudiera siquiera decir hola. «Me la rechazaron en Nordstrom. ¿Tienes idea de lo humillante que fue?» Dejé la espátula con cuidado, mi mano sorprendentemente firme. «Te quité el acceso después de que robaste $13,000 de mi cuenta». «No robé nada». Su voz subió de tono, ese timbre familiar que usaba de adolescente cuando la descubrían en una mentira. Ese dinero era para la familia, para alguien que realmente aporta a esta familia. No pediste permiso, Cara. Simplemente lo tomaste. Al otro lado, escuché el susurro de bolsas de compras y el murmullo lejano del centro comercial. Me estaba llamando desde el aparcamiento de alguna tienda cara donde acababan de humillarla. Estaba ahí, con un bolso de $800. ¡800! El dependiente pasó la tarjeta 3 veces antes de decirme, delante de todos, que estaba rechazada. La gente me miraba. Parecía una cualquiera que no puede pagar sus compras. La forma en que pronunció una cualquiera me apretó el pecho, como si no poder comprar un bolso de $800 fuera una falla moral. «Lamento que te hayas sentido avergonzada», dije en voz baja. «Pero eso no cambia lo que hiciste». «¿Lo que yo hice?» Rió, pero sin rastro de humor. «Lo que hice fue tratar a Eric con el respeto que se merece, algo que tú nunca has aprendido a hacer». Llevé el teléfono hasta la mesa de la cocina, sentándome en la misma silla donde descubrí su robo días atrás. «Cara, yo te crié. Trabajé 60 horas semanales para pagarte la universidad. Pensé que eso contaba para algo. Y Eric nos ayudó a superar todo eso», dijo cortante. «Él nos ha mostrado lo que es el verdadero éxito,
lo que significa ser generoso, no sentarse sobre montones de dinero como un avaro cualquiera. La acusación me golpeó como un puñetazo. 40 años de ahorro cuidadoso, de comprar comida de marca genérica y conducir autos usados para poder mantener a mi familia, y así era como lo veía. «Te vas a arrepentir de esta decisión, papá», dijo con una voz que nunca le había escuchado, fría y calculadora. «¿Crees que puedes humillarme públicamente y simplemente salirte con la tuya? ¿Crees que no habrá consecuencias?» Escupió las palabras con veneno. «Cara, no estoy tratando de hacerte daño. Me estoy protegiendo». «No, lo que eres es egoísta, mezquino y cruel». Cada palabra cayó con una precisión calculada. «Pero no voy a dejar que esto pase así. Tengo amigos, papá. Gente que importa en esta comunidad, gente que entiende lo que significa la verdadera lealtad familiar». La línea se cortó con un clic seco que resonó en mi cocina silenciosa. Dejé el teléfono sobre la mesa y volví a mis huevos, pero ya estaban fríos en la sartén. Incluso recalentados, sabían a ceniza. Esa noche intenté distraerme con la televisión, cambiando de canal sin realmente mirar nada. Un documental de naturaleza sobre lobos, un programa de cocina con postres tan elaborados que jamás intentaría, un noticiero hablando de políticas económicas que no tenían nada que ver con mi pequeño mundo. La tableta reposaba en la mesa de centro, cerrada desde el día anterior. Había estado evitando las redes sociales, resistiendo la tentación de mirar la vida de cara desde la distancia. Pero la curiosidad, finalmente, ganó. Abrí Facebook y comencé a desplazarme entre las típicas actualizaciones de vecinos y las fotos de vacaciones de primos lejanos, hasta que lo vi. La publicación de Cara estaba en la parte superior de mi feed, acompañada por una foto suya con los ojos enrojecidos, lágrimas cuidadosamente aplicadas. Me parte el corazón escribir esto, pero necesito apoyo ahora mismo. Mi padre ha decidido cortarme el acceso a lo que siempre ha sido nuestro dinero familiar. Después de años de estar ahí para él, de ayudarle cuando murió mamá, de manejar sus asuntos cuando él no podía, de repente decidió que no soy digna de su confianza. Todo porque le compré a Eric, quien ha sido más una figura paterna para nuestra familia que nadie, un regalo con dinero que estaba sin usar en una cuenta. Nunca pensé que mi propio padre pudiera ser tan egoísta y cruel. Honestamente, estoy cuestionando todo lo que creía saber sobre el hombre que me crió. El post tenía 47 me gusta y 23 comentarios. Fui leyéndolos, sintiendo como el estómago se me encogía con cada respuesta llena de simpatía hacia ella. Dios mío, Cara, lo siento tanto. La gente mayor puede volverse tan paranoica con el dinero. Tu padre debería agradecer tener una hija tan atenta. Esto es horrible. Eric es un hombre maravilloso. Se merecía ese regalo. Tu papá está exagerando. El dinero familiar debe beneficiar a toda la familia. Aguanta, cariño. Cerré la tableta y me quedé en la penumbra de mi salón, escuchando cómo la casa se acomodaba a mi alrededor. En algún lugar, olvidado en la basura de la cocina, seguía el billete de lotería arrugado que había iniciado todo. El regalo de $2 que había revelado la verdad sobre lo que significaba yo para mi hija. La noche siguiente me encontró en la misma silla, con el control remoto en la mano, cambiando canales sin prestar atención. Todo el día, el eco de las redes sociales me había rondado la cabeza, vecinos que evitaban mirarme a los ojos, la cajera del supermercado que me observó con una sospecha nueva. La versión de Cara se estaba propagando, y yo estaba perdiendo la batalla por mi reputación sin siquiera pelear. Clic. Un programa de cocina con complicados postres franceses. Clic. Una comedia de los 90 que había visto incontables veces. Clic. Noticias locales discutiendo el presupuesto de la ciudad. Clic. El programa del sorteo estatal de lotería. Buenas noches, Ohio. Bienvenidos al sorteo del Powerball de esta noche, donde tenemos un premio acumulado de $12 millones. Estuve a punto de cambiar el canal, pero algo en el tono alegre del presentador me hizo detenerme. Tal vez era lo absurdo de todo. Aquí estaba yo,
acusado de ser un avaro por proteger mis modestos ahorros, mientras alguien estaba a punto de ganar más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Y los números ganadores de esta noche son: la voz del presentador adoptó ese tono ceremonial reservado para las ocasiones solemnes. 7, 14, 23, 35, 42, y el Powerball es 18. Mi mano se congeló sobre el control remoto. Esos números me sonaban familiares, inquietantemente familiares. Agarré un bolígrafo de la mesa de centro y los anoté en el reverso de un sobre mientras el presentador los repetía. 7, 14, 23, 35, 42, Powerball 18. El corazón empezó a latirme con fuerza antes de que mi mente pudiera alcanzar la realidad. Yo conocía esos números. Los había visto hace poco. Los había memorizado en un momento de ira e ironía. El billete de lotería. Ese trozo de papel arrugado que había tirado a la basura 3 días atrás, lleno de desprecio. Tropecé hasta la cocina, las piernas inestables, y vi el cubo de basura junto al mostrador, lleno de los restos de mi vida solitaria. Pozos de café, latas vacías, restos de comida. Hundí las manos en el desastre, apartando cáscaras de plátano y servilletas húmedas, buscando un pequeño pedazo de papel que podía cambiarlo todo. Mis dedos lo encontraron cerca del fondo, pegado al lateral de un envase de yogur. El billete, manchado de café y arrugado hasta quedar casi irreconocible, pero aún legible. Lo llevé al fregadero y, con manos temblorosas, lo enjuagué con cuidado para quitarle lo peor de la suciedad. Lo desplegué con suavidad. 7, 14, 23, 35, 42, Powerball 18. Perfecto. Cada número coincidía. Me dejé caer en la silla de la cocina, mirando el billete dañado con incredulidad. El regalo de $2 que Cara me había arrojado como si fueran las obras para un perro. El mismo que había comprado con mi propio dinero robado y del que luego reclamó la mitad. Valía $120 millones. Llamé a la línea de la lotería con los dedos temblando, siguiendo las indicaciones automáticas para verificar los números ganadores. La voz mecánica confirmó lo que ya sabía. Los números ganadores del Powerball de esta noche son 7, 14, 23, 35, 42 con Powerball 18. El monto del premio es de $120 millones. Colgué y miré mi modesta cocina con otros ojos. Los electrodomésticos anticuados, el suelo de linóleo desgastado, la mesa sencilla donde comía solo. Todo se sentía irreal, como el decorado de una película que estaba a punto de desmontarse para ser reemplazado por algo completamente distinto. El billete estaba sobre la mesa, aún húmedo por su rescate de la basura, todavía marcado por las arrugas de mi furia. La voz de Cara resonó en mi memoria. Si ganas, recuerda que la mitad es mía. Casi no dormí esa noche, alternando entre revisar el billete por 100ª vez y quedarme mirando el techo, incrédulo. Por la mañana, intenté convencerme de que debía ser un error, una alucinación causada por el estrés y el aislamiento, pero los números seguían siendo los mismos y el billete, a pesar de su paso por la basura, era innegablemente real. Las oficinas de la Comisión de Lotería de Ohio, en el centro de Columbus, eran más impresionantes de lo que imaginaba. Cristal y acero que se elevaban hacia un cielo gris de marzo, guardias de seguridad y un ambiente de seriedad absoluta. Sostenía el billete dentro de una funda de plástico, con las palmas sudorosas a pesar del aire fresco de la mañana. ¿Señor Woods? La funcionaria de la lotería, una mujer llamada Janet Chen, me sonrió con cortesía mientras examinaba mi arrugado billete. Vaya historia, ¿lo encontró en la basura? Lo tiré en un arranque de ira, admití. Mi hija me lo dio como regalo del Día del Padre, pero las circunstancias fueron complicadas. Janet asintió sin emitir juicio, colocando el billete bajo un escáner especial. Aquí vemos todo tipo de casos. Lo importante es la verificación, y me alegra decirle, señor Woods, que este billete es efectivamente ganador. Sus palabras parecieron rebotar por todo el espacio estéril de la oficina. Me aferré a los reposabrazos de la silla, temiendo que, de un momento a otro, pudiera salir flotando. Sin embargo, continuó Janet,
Nuestro proceso de verificación para premios de esta magnitud tarda 48 horas. Necesitamos confirmar la autenticidad del billete mediante múltiples medidas de seguridad, preparar la documentación legal y organizar el procedimiento de pago. Asentí en silencio, firmando papeles y presentando mi identificación, apenas procesando la avalancha de información sobre impuestos, opciones de cobro y procedimientos de publicidad. Cuando salí de la oficina de la lotería, mi cabeza nadaba entre cifras y términos legales, pero había un hecho que brillaba con absoluta claridad: yo valía 120 millones de dólares. El trayecto de regreso pasó como en un sueño, entre calles conocidas que, de repente, se sentían ajenas. Todo parecía igual: la tienda de la esquina, el jardín de rosas de la señora Patterson, la escuela primaria donde Kara había aprendido a leer. Pero yo me sentía como un visitante extraño observando la vida de otra persona. No había pasado ni una hora en casa cuando el coche de Kara chirrió en mi entrada. Entró por la puerta sin llamar, con el rostro encendido de emoción y determinación. «Papá, me enteré de lo de la lotería. Una mujer en la oficina conoce a alguien que trabaja en la comisión, vio tu nombre en la lista de ganadores». Yo seguía sentado en mi mesa de la cocina, con los papeles oficiales de la lotería desplegados delante de mí como pruebas en un juicio. «Hola, Kara». «No me digas hola, papá», prácticamente vibraba de energía. «¿Te das cuenta de lo que esto significa? Somos millonarios. ¿Recuerdas lo que dije? La mitad es mía». Ese fue un regalo, Kara. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. «No puedes reclamar un regalo después de darlo». Su expresión cambió, la emoción se endureció en algo más frío. Teníamos un acuerdo. Todos en esa cena me escucharon decirlo. «Testigos, papá. Testigos legales». «Tiraste ese billete hacia mí como basura», dije en voz baja. «Lo compraste con dinero que robaste de mi cuenta. Nunca se trató de compartir nada». «¿Robar?». Su voz se elevó. «Usé dinero de la familia para un propósito familiar. Y ahora tú intentas estafarme y quitarme lo que por derecho es mío». La miré, de verdad la miré, y vi a una desconocida. La niña que solía acurrucarse en mi regazo para escuchar cuentos antes de dormir había desaparecido, reemplazada por alguien cuya primera reacción al enterarse de mi buena fortuna fue calcular cuánto de ella le correspondía. «El billete fue un regalo», repetí. «Fuera cual fuera tu intención, en el momento en que me lo diste pasó a ser mío. Te voy a demandar», golpeó la mesa con la mano, haciendo que los papeles de la lotería saltaran. «Voy a demostrar que ese billete me pertenece. Te llevaré a los tribunales y me aseguraré de que todos sepan qué tipo de hombre eres en realidad». «¿Y qué tipo de hombre soy, Kara?». Se detuvo, el pecho agitándose por la rabia. Por un instante vi algo cruzar su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Vergüenza? Pero desapareció enseguida, sustituido por una determinación fría. Del tipo que le roba a su propia hija. Se marchó con la misma teatralidad con la que había llegado, dejando sus palabras flotando en el aire como humo. Escuché el rugido de su motor alejándose y luego miré la documentación oficial que confirmaba mi premio. 120 millones de dólares, más de lo que podría gastar en 10 vidas, y lo único que sentía era cansancio. Desperté con el zumbido insistente de mi teléfono en la mesita de noche, 15 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto y una avalancha de notificaciones en redes sociales que me hicieron revolver el estómago antes incluso de estar completamente consciente. La primera publicación de Facebook apareció a las 6:47 de la mañana, justo cuando la mayoría de la gente comenzaba su día con café y noticias matutinas. «Urgente, mi padre ha robado mi billete de lotería y está reclamando todo el premio para él. Este es el mismo hombre que me cortó el acceso al dinero familiar y me humilló públicamente. El billete fue mi regalo para él, con el claro entendimiento de que las ganancias se compartirían. Esto es un abuso de ancianos al revés. Cuando las personas mayores se obsesionan con el dinero, son capaces de engañar incluso a sus propios hijos. Por favor, compartan esta publicación. Necesito que la gente sepa la verdad de lo que está pasando». La publicación incluía una foto mía de la última Navidad,
con gesto serio y algo severo en mi suéter navideño. Debajo, los comentarios crecían como un incendio digital. Pero Kara no se había detenido ahí. En su Instagram había subido un vídeo llorando en su coche, con el rímel corriéndose por sus mejillas, hablando directamente a la cámara. No suelo hacer públicas las cosas de familia, pero estoy desesperada. Mi propio padre me robó mi billete de lotería, literalmente, y ahora reclama los 120 millones de dólares para él. Compré ese billete como un regalo del Día del Padre. Le dije en broma, la mitad es mía porque así es la familia, ¿no? Compartimos. Pero, al parecer, mi padre lo interpretó como un reto legal en lugar de una muestra de amor de hija. Eric había lanzado su propia campaña en LinkedIn y Facebook, con publicaciones cargadas de su supuesta credibilidad profesional. Ser testigo de un abuso financiero hacia personas mayores es devastador, pero el abuso inverso es igual de dañino para las familias. Cuando los ancianos se obsesionan con el dinero al punto de traicionar la confianza y generosidad de sus hijos, todos perdemos. Mi esposa está destrozada por la avaricia de su padre. El billete fue un regalo con un acuerdo verbal claro de compartir. Sin embargo, él reclama la propiedad exclusiva. Este comportamiento destruye familias y comunidades. El teléfono volvió a sonar. Era Margaret. Steven, ¿qué demonios está pasando? Mi vecina me llamó para preguntarme si de verdad le robaste a Kara el billete de lotería. Las redes sociales están que arden. Le expliqué la situación de la forma más sencilla posible. Pero incluso para mis propios oídos, sonaba complicado. Sí, Kara había comprado el billete. Sí, había hecho broma sobre compartir las ganancias. Sí, yo había ganado. No, no creía que le debiera nada. Pero, Steven, dijo Margaret con suavidad, ella lo compró para ti. Con dinero que robó de mi cuenta, le recordé. Para el mediodía, la historia ya se había hecho viral en nuestro pequeño rincón de Internet. Los grupos locales de Facebook hervían con debates sobre la lealtad familiar, las obligaciones legales y las responsabilidades morales. La aplicación vecinal Nesdoor hervía con discusiones acaloradas sobre el codicioso ganador de la lotería de la calle Maple. Cometí el error de leer los comentarios en las publicaciones de Kara. Esto es repugnante. ¿Cómo puede un padre hacerle esto a su hija? Esto es robo, así de simple. Que intervengan los abogados. Conozco a esta familia. La hija siempre ha sido generosa y amable. El padre siempre fue raro con el dinero. Equipo Kara. Un anciano no debería quedarse con dinero que le pertenece a su hija. La red profesional de Eric también se había movilizado. Colegas de su firma de inversiones compartían sus publicaciones, acompañadas de comentarios serios sobre valores familiares y ética financiera. El círculo social que habíamos compartido durante años apoyaba abiertamente la versión de Kara. Cerré el portátil y caminé hasta la ventana de mi cocina, mirando el vecindario que había sido mi hogar durante 30 años. 3 vecinos estaban cerca de mi buzón, claramente comentando la situación. Al verme en la ventana, se dispersaron como niños sorprendidos haciendo travesuras. El teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Canal 6 quiere entrevistarlo sobre la controversia de la lotería. ¿Podemos llamarlo? Otro mensaje. Columbus Dispatch busca su comentario sobre la disputa familiar por el billete de lotería. Y otro más. Representación legal disponible para disputas de billetes de lotería. Consulta gratuita. Apagué el teléfono y me senté en mi silenciosa cocina. Los documentos oficiales de la lotería seguían extendidos sobre la mesa, como pruebas de mi supuesta culpabilidad. Afuera, mis vecinos susurraban y especulaban, su juicio dictado a través de comentarios en redes sociales y miradas cuidadosas. La ironía no se me escapaba, valía 120 millones de dólares y nunca me había sentido más solo en mi vida. La luz de la mañana entraba por la ventana mientras extendía copias impresas de las publicaciones de Kara sobre la mesa, como pruebas en un juicio. Cada comentario, cada me gusta,
cada respuesta de apoyo era otro clavo en el ataúd de mi reputación. El café se enfriaba en mi taza mientras leía el asesinato digital de mi carácter. El teléfono fijo sonó, rompiendo el silencio con su campanilla mecánica. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido, pero algo en el patrón me hizo pensar que era una línea de negocios. Señor Woods, habla William Johnson, el padre de Eric. La voz era medida, profesional, con la autoridad de quien ha pasado años en salas de juntas. Creo que necesitamos hablar. Apreté el auricular. No estoy seguro de qué hay que discutir, señor Johnson. En realidad, mucho. Pausa. ¿Podemos reunirnos esta mañana? Digamos, en Murphy's Diner, en la Quinta Calle, en 1 hora. Murphy's Diner era un restaurante familiar modesto donde a veces iba por el especial de los sábados. El tipo de lugar en el que Eric jamás pondría un pie. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Del billete de lotería, respondió William simplemente. Y de lo que presencié el Día del Padre. El corazón me martilleó en el pecho. Usted estuvo allí. Así es. 1 hora, señor Woods. La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono con confusión. Que el padre de Eric quisiera hablar sobre el billete solo podía significar problemas. Tal vez estaban coordinando una estrategia legal, o quizá William venía a presionarme para que llegara a un acuerdo con Cara. Estuve a punto de no ir, pero la curiosidad venció a la cautela. Murphy's Diner ocupaba una esquina donde habían funcionado restaurantes por 50 años. Cabinas de vinilo rojo, suelo de linóleo a cuadros y café lo bastante fuerte como para resucitar a un muerto. Vi a William de inmediato. Su traje azul marino impecable destacaba como un pavor real entre gorriones en aquel humilde local. Se puso de pie al verme, tendiéndome una mano perfectamente cuidada. Señor Woods, gracias por venir. Nos deslizamos en una cabina junto a la ventana, donde la luz matinal iluminaba las profundas líneas alrededor de sus ojos. La camarera, Dolores, que me había servido café desde que yo tenía 40 años, nos dejó 2 tazas sin que tuviéramos que pedirlo. Fui testigo de todo el intercambio de regalos el Día del Padre. Empezó William sin rodeos. Cada palabra, cada gesto. Su hija le entregó ese billete de lotería y lo llamó explícitamente su regalo del Día del Padre. Lo observé, buscando cualquier señal de engaño o manipulación. Ella dice que teníamos un acuerdo para repartir las ganancias. La expresión de William se endureció. Eso simplemente no pasó. Vi cómo le lanzó ese billete por encima de la mesa con una risa despectiva. No hubo negociación, ni acuerdo, ni contrato verbal. Fue un regalo, puro y simple. Sacó su teléfono y navegó por Facebook con la eficacia de alguien que había construido un imperio empresarial en la era digital. Lo que mi hijo y mi nuera están haciendo es imperdonable. Están destruyendo su reputación con mentiras. Usted es el padre de Eric, dije con cautela. ¿Por qué iría contra su propio hijo? William soltó una risa amarga. Porque yo lo crié para que tuviera integridad, y ha olvidado todo lo que le enseñé. Esta situación con la lotería me ha mostrado un lado de Eric que me decepciona profundamente. Me mostró la pantalla de su teléfono, donde estaba redactando una larga publicación en Facebook. Voy a dejar las cosas claras. Mi nombre tiene peso en esta comunidad, señor Woods. La gente sabe que no miento en asuntos de negocios, y esto es exactamente eso, una cuestión de propiedad legal y de comportamiento ético. Leí por encima de su hombro mientras afinaba su declaración. Como testigo de la reunión del Día del Padre en la casa de Stephen Woods, me siento obligado a hablar sobre la controversia actual en redes sociales. Observé personalmente a Cara Johnson comprar y entregar un billete de lotería a su padre como regalo del Día del Padre. No hubo negociación ni acuerdo sobre compartir ganancias, y no se impusieron condiciones al regalo. El señor Woods es el legítimo propietario de ese billete y de cualquier ganancia que genere. La campaña actual en redes sociales contra él se basa en información falsa, y no puedo quedarme en silencio mientras miembros de mi propia familia destruyen la reputación de un hombre honesto. No tiene por qué hacer esto, dije en voz baja.
Sí, tengo, respondió William, con el dedo sobre el botón de publicar. Mi hijo ha olvidado lo que significa ser un hombre honorable. Tal vez la vergüenza pública se lo recuerde. Pulsó publicar y, de inmediato, su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. En cuestión de minutos, aparecieron comentarios de personas influyentes en la comunidad empresarial de Columbus, colegas que conocían su reputación de honestidad y trato justo. Esto lo cambia todo, murmuré, viendo cómo la marea de la opinión pública empezaba a girar en tiempo real. William guardó su teléfono y me miró fijamente. Señor Woods, construí mi negocio sobre la integridad. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi hijo destruye ese legado con mentiras y manipulación. Nos quedamos en un silencio cómodo, observando a la gente seguir con sus rutinas de sábado, familias pidiendo tortitas, parejas mayores compartiendo el periódico, adolescentes absortos en sus teléfonos mientras sus padres intentaban hablar con ellos. La vida continuaba con normalidad, mientras mi mundo cambiaba por completo. La verdad tiene una manera curiosa de salir a la luz, dijo finalmente William. A veces, solo necesita que la persona adecuada la diga. Nos dimos la mano fuera del restaurante, su apretón fue firme y tranquilizador. Mientras él caminaba hacia su reluciente Mercedes negro, yo me quedé junto a mi modesto sedán, sintiendo algo que no había experimentado en semanas: esperanza. 2 semanas después, llegó por fin la llamada que había estado esperando. Señor Woods, le habla Janet Chen, de la Comisión de la Lotería de Ohio. Su proceso de verificación ha finalizado y queremos invitarlo a nuestra ceremonia oficial de entrega del cheque mañana por la mañana. ¿Una ceremonia?, pregunté, todavía asimilando la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ofrecemos a los ganadores la opción de una reunión privada o una presentación pública. Dada la atención que ha recibido su caso, pensamos que tal vez preferiría la transparencia de una ceremonia pública. Pensé en la campaña de cara en redes sociales, en los susurros a mis espaldas en el supermercado, en los vecinos que ya no me miraban a los ojos. Sí, creo que me gustaría que fuera pública. Excelente. Mañana a las 10 de la mañana en nuestra sede de Columbus. Habrá medios presentes, así que venga vestido adecuadamente. Y, señor Woods, felicidades. Esto va a cambiarle la vida. Esa noche, preparé mi mejor ropa, el traje azul marino que había comprado para el funeral de mi esposa hacía 8 años, una camisa blanca que aún conservaba el prensado impecable de la tintorería y la corbata que Cara me había regalado por Navidad 5 años antes, cuando todo todavía era diferente. La sede de la lotería estaba llena de actividad cuando llegué. Los equipos de televisión ajustaban las luces, los fotógrafos probaban ángulos y los funcionarios de la lotería iban y venían con portapapeles y documentos oficiales. Me sentía como un actor que se había colado en el set de una película ajena. Señor Woods, me saludó Janet Chen con una sonrisa cálida. ¿Listo para convertirse en millonario? La ceremonia fue sorprendentemente formal, un fondo con el logo de la Lotería de Ohio, un cheque gigante que necesitaba a 2 personas para sostenerlo y suficientes destellos de cámara como para iluminar un estadio. Cuando Janet me presentó como ganador del premio de $120 millones, los aplausos me parecieron irreales. Esto es, sin duda, inesperado, dije al micrófono, con una voz más firme de lo que esperaba. Pienso usar esta bendición con responsabilidad para ayudar a otros, perseguir sueños que había dejado de lado y vivir con dignidad. Las preguntas de los periodistas comenzaron a llover. ¿Cómo se siente al ganar? ¿Cuáles son sus planes? ¿Va a dejar de trabajar? Respondí con la mayor honestidad posible, hablando de gratitud y responsabilidad, evitando cualquier mención al drama familiar que me había traído hasta aquí. Y entonces, entre la multitud de reporteros y cámaras, los vi. Cara y Eric se abrían paso con determinación, su rostro encendido por una mezcla de desesperación y terquedad. Ella vestía un traje de diseñador reservado para ocasiones importantes, probablemente más caro que mi pensión mensual. «¡Detente!», gritó, su voz cortando la atmósfera profesional como un cuchillo. «Ese billete es mío. Teníamos un acuerdo.
Los guardias de seguridad reaccionaron de inmediato, pero la voz de Kara se imponía a cualquier intento de contenerla. Todos aquí necesitan saber que ese billete era mío. Me está robando a mí, su propia hija. Las cámaras, que segundos antes me enfocaban a mí y al cheque ceremonial, giraron hacia el escándalo. Era el tipo de drama que los noticieros adoraban. Señora, por favor, aléjese del área de la ceremonia, le pidió un guardia con firmeza, aunque con cortesía. La miré directamente, sintiéndome más sereno que en meses. Kara, no hagas esto aquí. Pero ella estaba fuera de sí, gesticulando con exageración mientras Eric intentaba sujetarla. Yo compré ese billete. Dije que la mitad era mía. Todos en esa cena me oyeron. Un periodista me puso el micrófono frente a la cara. Señor Woods, ¿puede comentar sobre esta disputa familiar? Ese billete fue un regalo del día del padre de mi hija, respondí con voz firme. El señor William Johnson, que estuvo presente en la cena, ya confirmó las circunstancias de ese regalo. No hay más que decir. ¿Y qué piensa hacer con el dinero?, preguntó otro reportero. Pensé en los gritos de Kara al fondo, en los meses de manipulación y traición, en los años que pasé alimentando sus peores impulsos por un amor mal entendido. Planeo ayudar a quienes realmente lo merecen, dije. Quiero iniciar un negocio con el que he soñado durante años y vivir con la clase de integridad que hace a una persona digna de la buena fortuna. La ceremonia terminó con apretones de manos y la firma de documentos oficiales. En el estacionamiento, Kara y Eric discutían junto a su BMW. Podía ver cómo los gestos de Eric se volvían más agresivos, su voz elevándose para igualar la de ella. Caminé hasta mi coche, cargando el cheque ceremonial y la documentación que me convertían en uno de los hombres más ricos de Ohio. Al alejarme, los vi en el retrovisor, aún discutiendo, su relación resquebrajándose bajo el peso de su propia avaricia. Por primera vez en meses, sonreí. A la mañana siguiente, estaba sentado en mi mesa de cocina, leyendo en el periódico la noticia de mi premio, cuando escuché la puerta de un coche cerrarse afuera. Miré por la ventana y vi a Kara subiendo por el camino de entrada, pero su actitud era completamente distinta a la del día anterior. Caminaba despacio, casi con timidez, los hombros caídos. En lugar de su entrada habitual, arrogante y ruidosa, tocó la puerta suavemente, 3 golpes que sonaban casi a disculpa. Al abrir, la encontré con los ojos hinchados y enrojecidos, la ropa de diseñador arrugada como si hubiera dormido con ella. «Papá, podríamos hablar, por favor». Mis instintos paternos se agitaron a pesar de todo lo ocurrido. «Entra, Kara». Me siguió hasta la sala y se sentó en el borde del sofá, como un ave lista para salir volando. Retorcía las manos sobre el regazo mientras miraba alrededor de la modesta casa que había sido su hogar de niña. «Siento mucho lo de ayer», dijo al fin, con voz apenas audible. Estaba abrumada y asustada. No pensaba con claridad. Entonces vinieron las lágrimas, corriendo por sus mejillas con precisión casi ensayada. Eric me ha estado presionando mucho con el tema del dinero. Nuestras finanzas están peor de lo que le he dicho a cualquiera. No sabía a quién más acudir. Me acomodé en mi sillón reclinable, manteniendo cierta distancia. ¿Qué tipo de problemas financieros, Kara? Estamos a punto de perder la casa, confesó, la voz quebrándose. La hipoteca, las tarjetas de crédito, el negocio de Eric, todo se está viniendo abajo. Debemos casi $400,000 y el banco ya inició el proceso de embargo. Me pintó una escena de noche sin dormir, ataques de pánico y desesperados intentos de mantener las apariencias mientras su mundo se derrumbaba. Me contó que la firma de inversiones de Eric estaba al borde del colapso, perdiendo clientes y dinero, que mantenían una membresía en el club de campo que no podían permitirse cancelar, que seguían pagando el colegio privado de Jaque, a pesar de que les drenaba los recursos. Me daba demasiada vergüenza pedir ayuda antes, continuó, secándose los ojos con un pañuelo. Ya sabes lo orgulloso que es Eric. Moriría si supiera que estoy aquí, suplicándole a mi propio padre por dinero. La escuchaba, y de pronto, con una claridad dolorosa,
entendí que aquello era una actuación. La misma que ya había visto tantas veces cuando era adolescente y quería algo. Las lágrimas calculadas, el papel de damisela indefensa, los llamados a mis instintos protectores. Siempre has estado ahí para mí, dijo, estirando la mano para tocar la mía. Solo necesito que me ayudes una vez más. Lo justo para salvar la casa y volver a ponernos en pie. ¿Cuánto, Cara? $2 millones, respondió rápido, como si hubiera ensayado la cifra. Parece mucho, pero no es nada comparado con lo que ganaste. Te quedarían más de 100 millones. La simpleza con la que lo pedía era impactante. 2 millones, una cantidad que habría representado 40 años de mi sueldo antes de la jubilación, solicitados con la misma naturalidad que si pidiera $20 para gasolina. Cara, dije con suavidad, ya he escuchado esas promesas antes. Su expresión cambió, una chispa de desconcierto cruzó su rostro. ¿Qué quieres decir? Robaste $13.000 de mi cuenta sin pedir permiso. Me humillaste públicamente en redes sociales. Intentaste quedarte con mi billete de lotería por la fuerza. Hablaba con voz serena, sin levantar el tono. Y ahora quieres que premie ese comportamiento dándote 2 millones. Esto es diferente, lloró, ahora con más desesperación. Antes me equivoqué, lo admito. Pero estamos hablando de perderlo todo, papá, la casa, nuestra vida, la educación de Jaque. Necesitas aprender a resolver tus propios problemas. Mis palabras quedaron flotando en el aire como un reto. El rostro de Cara cambió, la máscara de vulnerabilidad se deslizó, revelando algo más duro. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó con un filo reconocible en su voz. ¿Vas a dejar que tu propia hija pierda su casa mientras tú te sientas sobre 100 millones? Te amo, Cara, pero no voy a seguir alimentando tus decisiones. Se levantó de golpe, caminó hasta la ventana y volvió sobre sus pasos. Bien, está bien. Pero no esperes formar parte de la vida de Jaque a partir de ahora. No habrá visitas en Navidad, ni cenas familiares, ni llamadas cuando termine la secundaria. Las amenazas comenzaron a llegar una tras otra, diseñadas para golpear mis mayores miedos. Quedarme solo, sin nietos en mi funeral, sin relación con futuras generaciones, muriendo como un anciano amargado y aislado. Si esa es tu decisión, respondí en voz baja, tendré que aceptarlo. El tono definitivo de mis palabras pareció sorprenderla. Me miró durante un largo instante, tal vez dándose cuenta de que sus herramientas de manipulación habían dejado de funcionar conmigo. Has cambiado, dijo con frialdad. El dinero te ha vuelto cruel. No, Cara. El dinero me ha hecho libre. Salió sin decir nada más, sus pasos resonando en el porche hasta llegar a su coche. Desde la ventana la vi marcharse con furia, las llantas chillando al salir de mi entrada. Me di la vuelta y observé mi hogar en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. La niña que se dormía en mi regazo mientras le leía cuentos había desaparecido, sustituida por alguien que no reconocía y que ya no podía salvar. Fui a la cocina y puse agua para té, moviéndome con calma. Por primera vez en años, mi casa se sentía verdaderamente en paz. 3 meses después, estaba en mi sala vacía mientras los mudanceros cargaban las últimas cajas. Tenía el teléfono en la mano, y antes de guardarlo, seleccioné el contacto de Cara y bloqueé su número. Hay puentes que, una vez quemados, no deben reconstruirse. El viaje a Dayton tomó 2 horas, atravesando colinas verdes y campos tranquilos. Allí, en esta nueva ciudad, sería simplemente Stephen Woods, un nuevo vecino, no el ganador de la lotería que había salido en las noticias. Mi nueva casa estaba en una calle silenciosa, a 3 horas de Columbus. Lo suficientemente lejos como para que cualquier visita inesperada requiriera un verdadero esfuerzo. El taller Henderson's Classic Auto Restoration llevaba meses en venta. Al recorrerlo e inhalar el olor familiar a aceite de motor y cera, supe que había encontrado mi propósito. ¿Estás seguro de que quiere tanto trabajo? Me preguntó Tom Henderson, señalando los autos en restauración que llenaban el lugar. La mayoría de la gente de su edad piensa en bajar el ritmo.
Pasé la mano por el guardabarros de un Mustang del 67. Yo apenas estoy empezando. En una semana, Henderson se convirtió en Woods Classic Auto Sterashen. Contraté a 3 mecánicos locales y creé la fundación Single Fathers Foundation, recordando mis propias luchas tras la muerte de mi esposa. Las tardes en Dayton eran tranquilas. Podía caminar sin escuchar murmullos a mis espaldas. En el restaurante local me servían café sin comentarios sobre mi vida privada. ¿Ya instalado?, preguntó Ellen, mi vecina, mientras me entregaba unas galletas caseras. El barrio es tranquilo, pero aquí nos cuidamos entre todos. La tranquilidad es justo lo que buscaba, le respondí. El taller se volvió mi refugio. Trabajando junto a mecánicos más jóvenes, redescubrí la satisfacción de resolver problemas con mis manos, no con mi chequera. Restauramos un Chevrolet del 55 hasta dejarlo como nuevo. El dueño lloró al verlo, y yo lo entendí perfectamente. A veces pensaba en cara, pero sin ese dolor punzante de antes. El dinero no me había cambiado, simplemente había revelado quién era yo bajo años de complacencia. De vez en cuando, mi teléfono sonaba con números desconocidos que sospechaba eran suyos, pero siempre los dejaba ir al buzón de voz. Una tarde de jueves, después de terminar la restauración de un Camaro del 69, pasé frente al centro comunitario donde la placa de mi fundación decía, apoyando a las familias fuertes en tiempos difíciles. Aparqué y miré hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. En algún lugar, Cara vivía con las consecuencias de sus decisiones. Lo que yo podía controlar era construir algo con sentido. Cada coche restaurado, cada ayuda entregada por la fundación, era un voto por un mundo donde el carácter valía más que las conexiones. El billete de lotería colgaba ahora enmarcado en mi oficina, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que, a veces, los regalos más valiosos llegan disfrazados de basura y las lecciones más necesarias, envueltas en dolor. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te ha parecido. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.